¿Qué tal? Muy buenas. Como cada miércoles regresamos a su televisión, a 101 Televisión Costa del Sol, su casa aquí en la comarca y en la que precisamente en la plaza, en este lugar de encuentro, recogemos todos esos testimonios de aquellas personas, personajes, instituciones que de alguna forma u otra nos han ayudado a ser lo que somos, a encumbrar a la Costa del Sol. Y en este caso, concretamente en la ciudad de Fuengirola, por ejemplo, hay un tal Pepe Aragón. Muy buenas y bienvenido, Pepe Aragón. Muchos le conocerán como Pepe el del Butano. Correctísimamente. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y ahora en qué andamos, Pepe? Bueno, yo no he parado, ¿eh? Yo he estado 50 años menos 4 meses en Repsol. Casi nada. Y cuando me jubilé, pues yo llevo 47 años haciendo comidas benéficas para entretenerme, y ahora pues hace 4 años pues fundé una peña que se llaman Los Artistas Culinarios, que es solo y exclusivamente para comidas benéficas. Nosotros le hacemos de comer al Alzheimer, al cáncer, a Cudeca, a Fuensocial, a Boy, a Ronald McDonald, a todas las parroquias de Fuengirola que tienen su labor para dar. En fin, y aquí estamos, y esa es mi vida ahora. Vamos, que, hombre, no has parado y ni paras ahora tampoco, vamos. Vamos a verlo, ya tengo que parar un poco porque yo estoy muy castigado. El butano me ha dejado listo a mí. Yo he estado 35 años repartiendo gas y eso es un trabajo muy duro, ¿no? Y me duele las piernas, me duele todo. Pero bueno, yo sigo haciéndola. El sábado mismo. El sábado hice una comida en la Peña El Puerto de Fuengirola, que hubo un concurso de pesca, pero de pesca solamente de sepia o de jibia, como la hemos dicho nosotros siempre, y de calamares. ¿Y qué tal fue? Perfecto. Y le hice unos garbanzos con jibia y langostino. Qué bueno. Y, oye, ¿y esa afición por la cocina también la tenías durante tu etapa en Repsol o ha sido el hobby al Claro, mira, yo soy muy peñista, Paco lo sabe, soy muy peñista, me encanta. Yo soy socio ahora mismo de 3 peñas. Ajá. Y soy socio honorífico de 6. Tengo el escudo de oro yo soy de la Peña Juanito, tengo el escudo de oro, soy socio honorífico, y tengo el 7 de oro que me lo dio las hermanas, el segundo que dio. El primero me parece que fue un futbolista del Real Madrid, el segundo me lo dieron a mí. Y yo hago todos los años el memorial de Juanito, desde que empezó, desde hace 33 años, he fallado 4 veces. Fallé en los 2 años de pandemia. Ajá. Fallé el año pasado que me pusieron un marcapaso. Y una vez que me dice José, el hermano de Juanito, me dice: Pepe, yo quiero este año hacerla. Digo, me parece muy bien. Y estuve más tiempo que cuando yo los hacía allí en la peña, porque pues, es que a mí me encantan esas cosas. Y luego, pues, he sido 10 años presidente de una peña, soy de la Peña Diana, que se fundó, soy socio de la Peña de los Andaluces, soy socio de la Peña Los Pacos y soy socio de una peña que me encanta, que somos todos los hermanos, somos socios de la Peña Nuevas Amistades. Yo tenía un hermano, mi hermano Antonio, que en paz descanse, que él le gustaba. A nosotros todos los hermanos solemos hacer de comer, todos, sin ninguna excepción, pero no comida para 2 o 3, sino para 200, para 300. A lo grande, a lo grande. Yo la más grande que ha hecho ha sido una ropa a 1.500 personas, que se lo hicimos a Boy. Madre mía. Bueno, yo no, y una pila de gente, y luego otra. Sí, porque es que entre uno es imposible, Pepe. Yo tengo material para hacer mucho arroz. Yo tengo, nuestras son 2, pero luego tenemos otras 2. Ahí las fotografías. Mira, aquí te estamos viendo, ese Sí, señor en la faena. Ese señor que hay ahí, que no tiene pelo, ese es el presidente de la Federación de Peñas de Fuengirola, Eduardo Moreno, un tío extraordinario, fantástico, es un pedazo de tío como la copa un pino. Tiene un corazón que con lo grande que es no le cabe el peso. Yo lo quiero mucho. Y luego está ahí Juan Rueda, Juan Carlos y mi sobrino Antonio Bosque. Y Miguel Caballero, que está allí debajo.
Eso fue unos fideos a banda para 200 personas, que fue, quiero recordar que fue para la Federación de Peña o algo de eso, fue como son tantas, pero yo estoy siempre ahí. Cuando alguna peña necesita algo, Pepe, mira, aquí estoy. Una vida social muy activa, ¿no? Que también Sí. imagino que como el del butano, han mantenido siempre. Vamos Pepe. a verlo. Mira, 50 años en el butano da para mucho. Me lo imagino. Yo entré en Moreno Rivera el día 1 de febrero del año 64 a repartir gas. Y mi jefe me dice, va hasta 3 meses de prueba. Y yo hablaba mucho con él, le decía, menos mal que me contrató usted por 3 meses, si me hubiera contratado usted por 1 año. Imagínate, todavía estaba allí, Pepe. Sí, además he pasado toda mi vida, o casi toda, pero yo cuando entré allí con 18 años, yo ya había trabajado muchos años, ¿eh? Yo desgraciadamente empecé a trabajar muy pronto. Justo a eso vamos a ir, Pepe, porque también queremos conocer de tu infancia. ¿Qué recuerdas de tu...? Porque nacido en Fuengirola, Sí, en toda la vida de Fuengirola. sí. ¿Qué recuerdas de esos primeros pasitos? Mira, yo fui un niño que nació en la calle Jimena número 43, en el centro de Fuengirola. Entonces, Fuengirola ha pasado igual que todos los pueblos estos de aquí. Fuengirola desde el principio del siglo pasado hasta los años 50, todo eso era exactamente igual que cuando lo conocieron mis abuelos, mis padres, mis abuelos y todo eso que son de aquí de Fuengirola. Yo he visto a Fuengirola decrecer. En el año 64 se vendían en Fuengirola 20 botellas de gas. 20 botellas en toda Fuengirola. Todas Fuengirola, Los Boliches, Torreblanca y Carvajal y Mijas, que íbamos a Mijas una vez a la semana a llevar 20 o 30 botellas. Para que nos hagamos una idea de la dimensión en ese momento de los municipios que ahora son ciudades. Sí, vamos a verlo. Mijas tenía, entonces, el censo de Mijas era de 5, 6 o 7 mil personas, pero sin contar, Mijas es grandísima, es inmensa. Sí. Es un pueblo que yo quiero mucho, hablando de sí, porque mi señora es de Mijas. Y está a punto de llegar a los 100.000 habitantes también, ya tiene 90 y mucho. Sí, está a punto de El llegar segundo a esa barrera. va detrás de Marbella. Sí, señor. Y Y por entonces, extensión creo que también el bueno, tercer municipio. Posiblemente, es que no lo sé, pero Mijas es inmensa, ¿eh? Es muy grande. Fíjate, sube tú en el repetido de Mijas y ves muchos pueblos. No sé exactamente cuánto, pero lo ves. Es inmensa. ¿Y qué recuerdas de aquella infancia, Pepe? Mira. Entonces, los niños cuando tenían 3 o 4 años ya salían a la calle y jugaban en cualquier lado. Yo me acuerdo, a mí me gustaba mucho el fútbol. Yo recuerdo que yo vivía al lado, justo al lado, a unos 30 metros de la 340. Ajá. Y nosotros los niños nos poníamos a jugar a fútbol en la carretera. Que viene un camión, y venía un camión y a lo mejor pasaba, en el tiempo que estuvimos nosotros esa fotografía es muy especial. Mira, el chico este que hay ahí abajo, ahí pegado a su padre, sí. Ese es Salvador Vega. El padre del torero Salvador Vega, Sí, señor. ese es el abuelo y el bisabuelo. Y mi padre era íntimo amigo suyo. Y entonces mi padre era matarife, era el que mataba a los cerdos en Fuengirola, casa por casa. Frasquito, ¿no? Frasquito Aragón López, ahí está. Buena gente, muy trabajador. Eso te iba a decir, ¿qué recuerdas de tu padre? Oh, mucho. Mira, era muy recto, no te podías escapar ni una mejilla, tenía que ser lo que se decía y ya está. Yo le hablaba a mi padre de usted. Y entonces, pues, el día 1 de mayo del año 55, quiero recordar, no me acuerdo si era el 54, yo creo que fue el 55. Donde está hoy Biopar, en Fuengirola, Sí. allí había los eucaliptos que había allí, y allí había canteras de piedra que él las sacaba para hacer las cimentaciones de las poquitas casas que se hacían en Fuengirola. Le estoy hablando de principios de los años 50 y todas esas cosas. Y lo cogió un barreno, y estuvo 2 años ciego. Sí. Entonces no había seguridad social, ni había nada de eso. Y yo empecé a trabajar con 11 años. Obligado casi, Pepe. No me obligaron, pero entonces los niños de 11 años no son los niños de hoy.
En mi casa el mayor era yo. Y detrás mí había 3. Luego nació la niña, mi hermana que es la pequeña. Y bien, nos íbamos a jugar allí a la arena, que le llamaba la arena. Luego le pusieron calle Matadero y ahora se llama Don Salvador Rodríguez Nava, porque era un practicante que hizo muchas cosas por Fuengirola. Las cosas hay que decirlas como son. Efectivamente. Y bueno, y ahí nos íbamos. Luego hicieron allí el colegio que llevaba el nombre de José Antonio Girón. Y ahora se llama SOAI. Y ahí están las protegidas y todas esas cosas se hicieron después. Las protegidas se inauguró en el año 55. Las primeras. Bueno, las primeras fueron en el 52, abajo. Así que, y jugando, y jugábamos ahí, entonces no había ni móvil, ni había nada de eso. No había ni nada. No había nada. Me lo imagino. Porque, igual que en todas partes, es muy triste decirlo, pero la historia es la historia. Fuengirola en los años 50 amanecía la hambre antes que el día. Qué frase. Qué buen titular. Te voy a hablar solo y exclusivamente de Fuengirola, no voy a hablar de los demás porque España estaba como estaba, ¿no? Y era muy duro. Era muy duro. Mira, yo te voy a contar una anécdota que me pasó en Fuengirola. Supuestamente, yo creo que lo hacían con toda su buena voluntad del mundo. El día 24 de diciembre, a todos los niños que estaban, que no había que había mucha hambre, pues le daban de comer en su casa. Los señoritos. A mí es que no me gusta la palabra esa. No me gusta la palabra señorito. Las personas son como son y ya está. Y nadie es más que nadie. Y entonces, un amigo mío comió en un sitio y salió. Y yo iba pasando para allá. Y le digo, Pepe, ¿qué hace? Y estaba en la panadería, en la pastelería de Enríquez y Baja. Estaba así, viendo unos... ¿Los de pluma? ¿Las plumas? Las plumas. ¿Que hacía Pepe? Sí, sí, así. Pepe, el padre de Pepe, que pasó, Pepe que estuvo aquí con nosotros y nos comentó las plumas y lo vi. Sí, eso era. Las plumillas que luego hicieron que reventó. Y los roscos pata negro también para reventar. Son buena gente, un gran... Yo quiero mucho a Pepe porque Pepe... Sí, yo le mandamos desde aquí un abrazo. Yo le mando un abrazo muy grande. Y se quedaba así. Y había 2 chorros de baba por aquí. Por aquí le salían 2 chorros. Aquello que estás haciendo, digo, ¿qué estás haciendo? Yo me voy de aquí ahora mismo y se ve, pobrecillo Pepe. Le mando un abrazo. Está ahora mismo mal, pero le doy un abrazo. Y esa era lo que pasaba, que había mucha miseria y todo eso. Y yo, mira, yo estaba trabajando en la panadería, que era un niño, como te he dicho, que tenía 12, 13 años. Y había muchos mares. ¿Ese fue tu primer trabajo en la panadería? No. No. El primero fue el primero. Con 11 años, ¿eh? Con 11 años. Sí. Por ahí. O quizás una milla antes. Fue un surrero que había en Fuengirola que se llamaba Manuel Abal Cruz. Y ese hombre, yo me fui allí a menear los surros. Me ponía un tranquito abajo. Y empezaba para que no, allí... a menear, hacía encajes de bolillo con los surros. Pero eso me lo ponían para que no me quemara, ¿no? Y eso estuve ahí y ya de ahí sí entré en la panadería, a trabajar de noche en la panadería. ¿Con 12, 13 años? No, sí. Trabajando de noche. De noche. Y descansé a los 2 años, ¿eh? Descansé a los 2 años de estar allí. Porque el niño antes lo hacía todo. Descansé a los 2 años y pico, el día de San José, que le dije yo a Paco, gran persona también, era una gran persona. Paco, cuando descanso yo, dice, para tu santo, vale. Y fui en busca de un panadero, no te voy a decir el nombre por respeto a su familia. Fui en busca del panadero, usted va a venir a trabajar por mí el día de San José. Sí, hombre, yo voy. Pero el hombre bebía mucho. Estuve todo el día detrás de él. Vivíamos en la misma calle y todo. Y cuando la hora de salir yo por la tarde, que estaba todo el día San José allí, me fui a mi casa que estaba a 200 metros de donde estábamos nosotros. En ese tiempo que fui a lavarme todo eso, ya estaba borracho.
y no pudo ir. Entonces yo fui a la panadería y digo, mire usted, yo no vengo esta noche. Ya no vengo esta noche, ya me ve que estaba mis amigos de toda la vida. Nosotros hemos salido los mismos siempre. Luego tuvimos la suerte de que 3 de nosotros nos fuimos a Mija y nos hicimos novios en Mija. Ah. Y las 3, todos casados. Las 3 parejas fueron allí. 3 oros con 3 sisilargos, como le llaman allí ellos, con todo mi respeto, ¿no? Y bueno, y eso era la vida. Luego entré ya aquí, entré en Moreno Rivera, me salí con 16 años de la panadería, porque había 2 amigos míos, 3, uno vive, los otros 2 no viven, y venían allí a echarme serenata, y yo una noche vieja, que se hacían los guateques, que se hacían las casas, eso no lo has conocido No. tú, pero yo sí, porque yo tenía hasta un tocadisco, compré, y resulta de que venía allí, y ahí yo cogía unos rebotes de muerte, y ese año en diciembre del año 61, le dije a Paco, le digo, Paco, yo ya no trabajo más en su casa. Yo voy hasta aquí 2 semanas para que usted busque un panadero. Pero yo ya me voy. Chiquillo, ¿cómo te vas? Y yo hablaré con tu padre, verás tú cómo tú no te vas. Digo, sí, me voy. Y mi padre, como yo se lo dije, sabía que yo me iba. ¿Qué fue lo que más te cansó? Si a mí me encanta la panadería. Pero tanto tiempo seguido, sin descanso, sin respiro, Porque imagino que... mira, es que yo me tenía que levantar a las 8 de la tarde para hacer la masa madre, la levadura. Eso lo hacía el niño, el último que entraba. Y luego, cuando terminaba los panaderos y todo eso, pues el niño se quedaba haciendo cosas allí también. Y era de mi casa al trabajo, de mi trabajo a mi casa, ni tenía amigos, ya le gustaba a uno las niñas y todas esas cosillas, y yo veía, y digo, no. Hablamos 13, 14, 13, 15, 14, 16, sí, y ahí ya en los decides- 16 años me fui con mi padre. Ajá. Mi padre era un todoterreno. Hacía cantera, sacaba piedra, hacía pozo, segaba, hacía de todo. Mataba cerdo, hacía de todo. Y me fui con él. Y cuando cumplí los 18 años, yo estudié. El mismo día que cumplí yo los 18 años, me saqué el carnet de conducir. Y lo aprobé. A los 18 años. Y fui a Moreno, entonces fui a trabajar por un amigo mío a la panadería. Y le digo, mira, tú has entrado en Moreno Rivera, ¿no? Está muy mal ese hombre ahora están los dos, va. Y le digo, Antonio, habla de mí, hombre, y yo me voy a repartir bombonas. Y enseguida entré. Enseguida entré. ¿Y qué zona abarcabas? ¿Esta zona de Fuengirola, Mija, qué más? Mira, yo he estado en todas. Inicialmente, ¿cuál fue tu primer reto? ¿A dónde te mandaron de primera? Si allí no me mandaba nadie, allí es que tú ibas, pedías una bombona y yo iba y te la llevaba. Casi servicio, En el servicio boliche, individualizado. en los boliches en Torreblanca, yo he visto a Torreblanca, mira qué grande Torreblanca grandísima. Yo sabía todos los nombres de todos los Alex. Y las calles no tenían nombre, ¿eh? Las calles no tenían nombre. Todavía, claro, fíjate. Yo iba a la oficina cuando era un contrato de arta, que me decían, este contrato de arta, iba a montar el contrato y entonces ya sabía y ya se quedaba aquí metido el nombre de el chalet. ¿Y cómo fue ese comienzo? Fue, hombre, imagino que para ti era a nivel personal un reto. No, hombre, claro, un reto. Mira, yo tenía, cuando estaba trabajando con mi padre me tenía asignado un sueldo. O un sueldo no, el sueldo lo cobraba él. Y a ti te daba una y a parte. mí me daba una parte que en aquel tiempo era 20 duros, para toda la semana. Estoy hablando del año 62. ¿Para qué te daban 20 duros? Para mi gasto. ¿Pero para qué? ¿Qué te daba? O sea, esos 20 duros, ¿qué podías hacer con esos 20 duros a la Esos semana? 20 duros valía un pelotazo, como decíamos, un whisky, un Cuba Libre, que es lo que aquí entonces no bebía yo whisky ni nada de eso. Valía 18 pesetas. Ah, En otro sitio 15. Y en 3 días se iba. claro, eran unas 100 pesetas al mes, ¿no? Unas 80 pesetas al mes, algo así, ¿no? ¿20 a la semana, me has dicho? No, 20 duros a la semana. 20 a la semana. Y entonces me daba eso.
Yo estaba allí trabajando, pero yo tenía 16 años y yo tenía casi el mismo cuerpo que tengo ahora. No, está más finito y más guapo. Pero yo me pegaba unas pesas de trabajar y en el pozo me metía dentro del pozo. Acababa. Pero no le veías color, por decirlo No, de es que alguna no me manera. gustaba. Es que, mira, es que es muy difícil trabajar con tu padre, con las mentalidades que había antiguamente. Te repito que yo le hablaba de usted. Entonces, él decía, esto hay que hacerlo así. Y tú no puedes decir, papá, no es mejor hacerlo así, no. Lo tenías que Tenía hacer como él te hacer había así. dicho, claro. Así era mi padre. Y al que hable malamente de mi padre me lo como, con la pila de años que yo tengo todavía. Porque era su forma de ser. Claro. Yo tengo un hermano que se llama Paco, igual que mi padre. Y en todos los sentidos es mi padre. Tú lo ves y lo... Lo veo y todo. Mira, te voy a contar una anécdota de eso. Adelante, Pepe. Mi jefe un día, una vez de la pila que me trajo un buen reloj. Una imitación al Rolex. Pero perfectísimamente. Yo estaba recién casado. Y yo iba todos los sábados a comer a casa de mis padres para llevarle a mi niño, que yo tenía un niño ya. Pues el niño vino muy pronto. A los 9 meses y 10 días ya estaba el niño aquí, de casarme. Bien. Y entonces mi padre, yo estaba sin con el reloj y me dice, anda hijo, ¿cómo se ve donde hay billetes? Y le digo, no papá, si esto es para ti. La forma de mirarme mi padre, eso nada más que lo sabe. Mi mujer, mi madre que estaba allí, que en paz descanse, y yo. Entonces él ya estaba muy gastado y fui a la joyería de un gran amigo mío, a la vera de mi casa, que estaba el hombre, por cierto, comiendo. Le digo, Paco, luego vengo. ¿Qué pasa, Pepe? Mira, que me hace falta esto que para mi padre, los dos gabas de estas, de joya de estas, para quitarle. Y si no, eso te lo hago yo un momento. Me lo quité enseguida, me lo llevé. Toma, ponte los frasquitos. Se lo puso, estaba yo. Bien. Pues tuvo una pila de años. Se muere mi padre. Y se pierde el reloj. Y mi madre, cuando murió mi madre, pues apareció el reloj. Mi hermana, la pequeña, tenía todo lo que nos tocó a cada uno. Tenía el reloj. Cogí inmediatamente, me lo llevé a la joyería, le quitaron la pila que estaba gastada y todo eso, y la puse, digo, está bien, y me dice Garrido, un gran amigo mío, me dice, Pepe, esto es un gran reloj, sí, pero este va a ir a un sitio que yo quiero. Y fui en busca de mi hermano Paco, que estaba en su peña. Entonces yo no era socio todavía de la Peña Nueva Amistades. Digo, ven para acá, quiero dejarte. Digo, toma esto para ti. Puso exactamente la misma cara que mi padre. Mira, ahora mismo tengo todos los vellos de punta. Exactamente igual. De sorpresa, ¿no? Los genes son todos los años. Es calvo igual que mi padre, pues mi padre no tenía, cuando vino de la guerra no tenía pelo, y él se quedó después de la militar, se quedó así. Ahí está. Nos llevamos los tres que quedamos de mazo. Nosotros de vez en cuando nos juntamos todos en casa de mi hermano, el pequeño, el Lázaro. Nos juntamos allí toda la familia. Tiene una casita muy guapa en la alquería de Mijas. Ajá. Y allí nos vamos allí. A nosotros no nos hace falta nadie. Mira, yo tengo un hijo guitarrista flamenco que tiene un conjunto que se llama Meraki. Yo tengo 2 sobrinas cantadoras. Ajá. Ana Serrano y María Serrano. El marido es profesor de guitarra, igual que ella es profesora de cante. Allí hay cuentachistes, allí hay cocineros, allí hay de todo. Y estamos unos días de muerte. Maravilloso, además como la familia no hay nada. Y mira, hemos hablado, Pepe, de tu padre y de tu madre, ¿cómo la recuerdas? Mira, mi madre era todo bondad. Mi madre... Ella, mira, ahí la tienes en la fotografía. Mi madre era una mujer que cuando hubiera a alguien
que le hacía falta algo. Mira, nosotros en casa, como mi padre era, como te he dicho antes, era matarife, pues entonces en lo alto de la cámara de mi casa había 2 halcones, eso por un carpintero que vive frente a mi casa, un grosor así de grande, lleno hasta arriba de carne, porque él mataba mucho cerdo y entonces le pagaba el sueldo que fuese, pero luego le daba el presente. Ajá. Todos los días, había días que mataba en 2 o 3 sitios. Y se traía 2 o 3 Y regalos. se les llenaba. Claro. Mi abuelo materno, mi abuelo Antonio Alarcón, ese hombre con su hermano era el dueño de un barrio que hay, donde está el Corte Inglés de Fuengirola. Sí. Eso es Las Cañadas. Todo eso y donde está la carretera entera que era de mi abuelo, eso se lo quitaron todo. Bueno, pues todo eso tenía las mejores uvas de España, porque toda la parte aquella allí tenía una uva extraordinaria. Tenía uvas y tenía higos, o higos de la reina, y que no veas tú. Y mi abuelo tenía la costumbre de sembrar garbanzos para todos sus hijos, a los 9 hijos. Tenía 9 hijos, mi padre 12, 11. Cogió y a todos los hijos le mandaba un saco bueno de garbanzos. Mira, y a la vera de mi casa había un corralón que todo o casi todo eran de la mar. Y allí, y mi madre cogía todos los años para la Nochebuena y le daba un presente a cada una y un poquito de garbanzo para que hicieran el pucherito de la Nochebuena. Mi madre nos aburría cantando a todos, porque cantaba muy bien. Mi madre era prima hermana de Juan de la Loma, del cantao Juan de la Loma. Y cuando ella murió, vinieron gente de todos lados. De todos lados. Era una madre muy especial. Bueno, cada uno hablamos de nuestras madres, que son las mejores del mundo. Cada uno cuenta, mira, esta con mis 3 hijos. ¿Sabes? Mis 3 hijos que dice mi mujer que será eso, el tío Lobutano. Claro, efectivamente, es así. Y te iba a decir, Pepe, ¿cómo fueron tus padres ya como abuelos? Mira, mi padre cogió a mi hijo, el mayor, que hoy tiene 52 años, que era así. Y cuando llegaba por la mañana, cuando llegábamos nosotros el sábado a casa, pues cogía y se lo llevaba. Y fue a un bar que había allí, el Juan Pastor, y le dio una mejilla así, de vino dulce, así, y luego con casera. Y le dice, y llegó allí, el niño no venía borracho, y dice, no era, le dice a mi mujer, no era, porque ella le decía siempre no era a mi madre, a mi mujer, no era, nos hemos pasado el niño y yo, venimos los dos regularitos, y el niño venía con el abuelo, porque el niño todo lo que no hacía falta de pedirle nada a su abuelo. Que se lo daba antes. Su abuelo, porque mi padre se casó muy mayor. Mi padre se iba a casar el día 16 de julio del año 36. Lo que pasa es que le dijo un amigo, mira, vete de aquí que han llegado ya a Algeciras. Y se fue y ya se tuvo en la guerra. Tuvo herido 3 veces. Y ya cuando vino, pues el dinero que tenían guardado pues no valía. Ya tuvieron que esperar hasta el 4 de octubre del año, que fue su santo del año 42, que se casó. 6 años tuvo que esperar, claro. Sí. La guerra civil. Buscar dinero nuevo. Buscar dinero nuevo porque lo que había no valía. Ese dinero era republicano, no valía. Y entonces tuvieron que estar. Y por eso se casó tan tarde. Fíjate. Pero mi madre era un encanto de mujer. Mira, el mismo día, el mismo año que murió, yo era presidente de la Peña Coliforcuco y nosotros era hermano mayor del Cristo La Aspiración de Fuengirola, que allí todo el mundo lo conoce por el Cristo Las Papas.
el Cristo de las Papas, porque en el año 46 hubo, de las personas que tenían campo en Fuengirola, hubo un año muy bueno de patatas y recaudaron dinero para que viniese ese Cristo y vino gracias a las papas. Y ya le llamaban el Cristo de las Papas. Tú sabes los pueblos que pasaban antes, una milla ahí ya tenía ya se queda el San Benito. Bueno, pues nosotros tuvimos 15 años sacando el Cristo de las Papas. Y entonces ese año me dice mi hermana, pues mamá quiere cantarle al Yacente. Y sale, el Yacente salía el mismo día que nosotros. Y entonces pues le digo a mi mujer, vámonos, que vamos a ir. Yo no toqué ya el trono y vamos luego a encerrarlo y todo eso, pero yo es que diga nada, se quedaron mis amigos haciendo y fuimos y cuando íbamos por la mitad de la calle Marbella, la escucho. Digo, esa es mi madre. Y dice, anda ya, esa es mi madre, hombre. Entonces me fui y me puse detrás de ella para que no me viera. Porque si me viera se empezaba a llorar y ya no cantaba más. Me voy detrás de ella. Y cuando le terminó de cantar al Yacente, ya la había cantado al crucificado, después el Yacente y luego iba la Virgen que la llevaba todos los componentes de la Peña Nueva Amistades. Entonces cogió y le digo, ole, las buenas cantadoras, Virgen. Ay, mi Pepe. Digo, pero tú no tienes que llorar, tú tienes que cantarle que yo te excuse a ti. Le tienes que cantar la Virgen, ¿eh? Y le costó la vida, pero la cantó. Estaba mucho. Lo que pasa es que antes no cantaba ni delante de mi padre ni nada de eso, porque es que las mujeres no entraban ni a los bares. Qué triste, ¿eh? Cómo cambió. Bueno. Perdóname, Pepe, eran presos también del momento, Sí, presos de la época sí. Y eso era lo que había. Si te parece, Pepe, nos vamos a ir un momento a publicidad y seguimos conociendo la vida de Pepe Aragón, hijo predilecto de Fuengirola, un histórico conocido como Pepe el del Butano, así que seguimos con él ahora en unos minutos. Ganamos el segundo bloque de aquí de la plaza con Pepe Aragón. Estamos en 101 Televisión Costa del Sol. Nos hemos quedado en ese momento en el que ya Pepe Aragón llega a un butano en el que se va a tirar 50 años trabajando, en el que ha tenido 1001 vivencias. Y te quería yo preguntar, porque hemos hablado de tu infancia, de aquella época de Fuengirola, de Mijas, de tus padres. ¿La mili? ¿Cómo fue la mili? La mili tiene su historia. Yo tengo la pierna esta mala. Ajá. La pierna la tengo muy mala. Tuve problemón. Pero la mili me vine yo para acá porque hubo un señor que yo lo conocía muy bien, que lo llevé unas pocas de veces a Madrid, que era don Javier Millán Astray, hijo de don José Millán Astray. Ese hombre, pues, llevaba muchos años, venía en Fuengirola, venían todos los años en Fuengirola. Ese hombre vino aquí por mediación de don José Antonio de Girón de Blasco. Hizo un edificio que se llamaba Boga Boga y allí había gente. Mira, allí estaba Villastrae, estaba la madre de todos los almirantes, la Piquer, y el que era dueño del Hotel Guadalmina, que era el padre de Cari La Pique, de Marbella. Pues su abuela era una señora encantadora. Esa señora le hizo a mi hijo, con 3 meses, le hizo un jersey de crochet. Yo tengo una fotografía, no me acuerdo de traerla. Bueno, como tengo tantas, pues no. Y entonces pasó eso, que le conocí muy bien, conocía a don Javier Millán Astray, conocía a los señores de Vega, que eran los joyeros particulares de la señora de Franco. Había mucha gente buena allí que la traían, que ellos vivían antes en los apartamentos Soay, y luego cuando lo hizo Millán Astray eso lo pasó allí. Yo conocí a mucha gente buena, muy buena y mala. Porque también, hay de todo la viña del también señor, tuve la suerte, la buena suerte, a mí no me hizo ese señor nada, pero eso, del señor León de Cre, lugarteniente de Hitler, que él sabrá lo que habrá hecho. Y lo dejo ahí.
la familia Gallo, a los padres de Rafael, el cantante, ¿sabes? He conocido al capitán general García Baliño, que cuando iba allí a dejarle, me daba una propina de 5 duros. Luego me daba 2 cervezas, una para mi compañero, cerveza negra, que fue la primera vez que yo probé la cerveza negra. Oye, y me gustó. He conocido mucha gente, mucha gente, mucha gente. 50 años en el Butano da para mucho, señor. Y tanto, pero ¿y de la mili cuál es el recuerdo que tú cierras los ojos? Es que estuve un poco tiempo, estuve 45 días. Y no te dio tiempo prácticamente a nada. ¿Y te volviste entonces por la pierna? No, vamos a verlo. Estábamos allí, un amigo mío y yo, que estábamos en el rancho, en la 7ª brigada, en el rancho 14. Mi número era el 47. Y me viene un sargento y me dice, Fuengirola, ¿tú a quién conoces? Digo yo, en Fuengirola conozco mucha gente. Yo llevaba ya 2 años repartiendo gas, ¿eh? Dice, venga, que te está esperando el comandante mayor, el almirante. El almirante era el señor Nieto Antúnez. Y entré allí, me llevé allí, yo no veas tú lo nervioso que estaba. El despacho del señor, del comandante mayor era como 2 veces el estudio este. Y me dice, no te pongas, estás muy nervioso, marinero. Yo no abría ni la boca. Dice, vamos a ver, ¿de qué conocemos a la familia Millán Astral? Y ya hice, y ya le expliqué de él conocida, porque él vivía justo pegado al lado de don Javier Millán, y eran íntimos amigos. Él llegó a Fuengirola, me hace falta Pepe Aragón, a mi jefe. Me dice, está en el servicio militar, ¿pero dónde? Está ahí, creo que es en San Fernando. Y en San Fernando, venga ahora mismo, dame la dirección de... Y un repartidor de los que había allí, pues fue a mi casa, se lo pidió a mi madre y todo eso. Al otro día, a las 8 de la mañana, estaba yo en mi casa. Que me fui, me lavé, porque entonces no había ducha ni había cosas de esas. Había unos lebrillos que no veas tú, y un pozo que había en mi casa que no veas, no te acababa. Y de allí me fui a la comandancia de la Marina. Y le entregué el kilo. Don Celestino, que era el contramaestre que había allí, que ya no está con nosotros, me miró. ¡Ja! Y me dice, tiene usted más suerte que el que se le va a la mujer. Así me dijo el tío. Hombre, vea. Y ya, cuando ya mi curso se licenció, pues yo fui y me lo traje para mi casa, y esto fue lo que... Gracias a don Javier Millán Astral. Y ya está. Luego a repartir bombonas. Y ya volviste y directamente seguiste trabajando, como en esta foto, por ejemplo, que vemos, ¿no? Preciosa. Ese fue el primer camión que trajo Moreno Rivera, porque el otro era un motocarro y un Land Rover. Y esa era que cabía 80 botellas y 24 botellas de propano de las grandes. No he trabajado nada con eso. ¿Qué edad podías tener en esa imagen, Pepe? Ahí tenía yo pues 21 años o 22. A ver. Justo en ese periodo en el que decimos 22, en el que vos regresas del 22, periodo sí, militar. 22, sí. Tenía 22 años cuando eso. Míralo. Tenía hasta pelo. Bah. ¿Cómo ha cambiado todo desde ese momento? Porque tú, además, durante esas 5 décadas, has visto el cambio en todos los aspectos, en movilidad, en política, en todos los sectores, en educación. El cambio es tan radical, tan brusco, que ahora lo piensas y tú, en el momento en el que entras a trabajar en el Butano, ¿tú piensas que vas a tirarte toda la vida ahí? ¿Qué va? Yo ni me lo pensaba. Hombre, en principio, cuando yo entré ahí, yo tenía 18 años. Entonces, pues, lo que estaba acostumbrado era que de dinero nada, lo que era. Y entonces ahí empecé a ganar dinero, porque yo cogía de propina 2 veces el sueldo que ganaba. ¿Cuál era el sueldo, si se puede saber, Pepe? 3.000 pesetas al mes. Y pillabas 6.000 en... Y algunas veces más. ¿En propina? Sí. Porque en aquel entonces la botella valía 132 pesetas.
y luego bajó a 122. Las botellas de propanos valía 315. Y antes, cuando iba, porque casi todas, ahí ya se vendía, no veas, no se vendía una, pero al principio se vendía, cogía, tú tenías hora para entrar, pero no para salir. Yo empezaba a trabajar a las 8:30 de la mañana y llegaba a mi casa a las 10:30, a las 11 de la noche. Mira, 64, 65, 66 y 67. ¿En esos 4 años? Esos 4 años, la uva me la comí yo en los altos del camión del Lutano. Madre mía. Porque teníamos que, cuando terminamos de repartir en Fuengirola, pues teníamos que subir a Butano a Mija con ese camión. Y los dos compañeros que yo tenía, pues uno estaba casado, recién casado, y el otro tenía novia, y yo no tenía novia. Y digo, ustedes os vais con vuestras novias, que yo ya me las busco. Y cogía y cargaba el camión y me iba a Mija. Y mi hija tenía nada más que una entrada y una salida en aquel entonces. Entraba y luego le dejaba el butano al señor que nos vendía allí. Y luego a la hora de salir, pues ya estaba en la entrada, el centro de Mija, en la calle San Sebastián, pues ya estaba allí todo el mundo para tomarse las uvas. Y tú tenías que parar ahí en ese momento. Paraba ahí, cerraba el coche y me iba a lo de Meguiña y me tomaba dos o tres bocadillos de jamón y me tomaba unas poquitas de copitas de vino. Y cuando ya la gente ya me dejaban de pasar para Fuengirola, pues me venía y llegaba a mi casa a las 1 de la mañana. ¿Y ahí en ese momento tú vivías solo, Pepe, o vivías No, también con tus padres? yo vivía con mis padres. En aquel tiempo no se podía vivir uno solo. No, bueno, ahora tampoco, que mira cómo está. Bueno, pero ahora está, porque está, entonces sí, pero se ganaba dinero. Ahora por porque el coste, antes era por fíjate lo que yo, fíjate lo que yo trabajaría, que la casa donde yo vivo, el piso donde yo vivo, lo pagué en 18 meses. En 18, en año y medio. Sí. Y tenía 20 años para pagarlo, Y mi jefe, que entonces era el director de la Caja de Ahorro de Ronda, lo que es Unicaja hoy, me dice, Pepe, si tiene tiempo y ahorra dinero. Digo, no, porque aquí en el banco ustedes no dais nada. Yo pago y así no tengo que pagar los intereses de eso, porque se fue como especie de una cooperativa. Y lo pagué en 18 meses. Para que nos hagamos una idea de las jornadas maratonianas que te pegaban. Y mi mujer no trabajaba nunca, porque ella, como vinieron los niños tan pronto... ¿Cuándo la conociste? ¿Mi genia? ¿Cuándo la conociste? Cuéntame. Tiene su historia. Cuéntamela, Mira qué foto más bonita, foto más bonita. Te voy a decir una cosa, llevo con ella 58 años y es mi alegría de vivir. Ole. Yo tenía una Ducati de 2,5 caballos y un amigo mío me dice, vamos a ir a la feria mía, güey. Ese tenía novia, pero se había peleado con ella. Salvador Queros Merino. Y fuimos. Y estaba en la caseta en la caseta oficial, y estaba ella y una amiga suya. Ella vivía por lado arriba donde yo dejaba las botellas de gas, y yo la veía, y como estaba tan guapa y todo eso, pues yo jamás en la vida le he dicho una grosería a una mujer, nunca jamás, ni he sido partidario de echarle piropo a las mujeres, porque tú estabas repartiendo gas, y si le echas un piropo a una mujer, pues a lo mejor dentro de media hora tiene que ir a su casa a llevarle una bombona. ¿Qué pasó? Bien, hizo esto. Yo me metía mucho con ella, pero porque estaba guapísima y porque me gustó. Y fui a sacar, mi compañero, el que vino conmigo, sacó a esa chica a bailar enseguida porque le gustaba. Luego me enteré de toda esa cosa. Y fui a sacarla a bailar y me dice, no. Digo, pues muy bien. Bien hemos empezado, Pues muy bien, me voy a la barra, que la barra que ella la llevaba Francisco Truces Meléndez. Game, que es el que llevaba aquello. Y entonces me tomé allí un pelotazo, 2 me tomé. Y le digo a Paco, a
No, Paco Salvador. Le digo, mira, yo me voy ya mismo, ¿eh? Yo ya he sacado a esa niña a bailar y me ha dicho que no, y yo ya no saco ninguna más. Vale, vale. Y llegó allí y le dice, mira, dile a tu amiga que baile con mi amigo, si no, no tenemos que ir. Y habló. Dice, bueno, por ser por ti, pues sí. Y fíjate cómo Y acabó. fui a sacarla a bailar. Y todavía estamos bailando. ¿Habéis hablado de esa primera vez? Bueno, ¿Qué te ha contado veces. ella? ¿Qué te ha contado ella? ¿Por qué se hizo la dura, Pepe? Vamos a verlo. Es que mi mujer antes era una mujer muy inocente. Las mentalidades que había antes en los pueblos, eso. Ya no, ya sabe más que le han enseñado. ¿Sabes? Y entonces, pues, mi mujer es un encanto de mujer. Nos peleamos mucho, discutimos mucho porque tenemos que discutir, porque los viejos ya tenemos que discutir, pues de no, no vea, no tiene gracia la cosa. Pero es un encanto. Muy guapa, muy guapa. Y ella, yo iba a verla, como yo terminaba tan tarde, Claro. o a lo mejor iba a verla una vez a la semana. Era el domingo. Y otras veces me escapaba a mediodía, por un día entre semanas, y se lo decía a mi compadre Juan, que venía conmigo porque tenía novia en la calle, justo a la vera de su casa, muy cerca. Y entonces, pero tenía que dejar mucho trabajo para el otro día. Y entonces reventaba. Bien, pues estuvimos allí y la víamos, y yo me tiré 3 meses para entrar a su casa. Yo me iba a casa de la amiga de ella y allí nos víamos, y en fin. A los 3 meses le di un beso. A los 3 meses le di un beso. No llegó ni a esa boca, se quedó aquí. Dice, ¿tú en qué plan vienes conmigo? Toma castaña, Rafael. Me entré en un ataque de risa, porque... Y así, y esas son vivencias nuestras, y ahí está. Allí estará esperando que yo creía que esto era directo y no. Y ya la he llamado y he estado hablando con ella. Sí, no, ella está atento. Además, ahora te pediré que le digas algo, pero ¿cómo fue también conocer a tu suegro? Por tu vista, imagino que tener el beneplácito. Vamos a verlo. Suyo. Cuando yo entré a mi casa, pues yo quería hablar con mi suegro. Mi suegro era un hombre también, bueno, mi suegro era mucho mayor que mi padre, y mi padre, si viviera, tuviera 114 años, ¿sabes? Y era mayor que mi padre. Porque yo soy el mayor de mi casa y ella es la más chica de su casa. Ajá. Ella es más pequeña, de la que va delante de ella es 9 años mayor que ella. Ella vino ahí de robaguita. Bueno, pues yo llegué allí y le dijo, papá, que Pepe quiere hablar contigo. Dice, no, conmigo no tiene que hablar Pepe. Porque si él va de mala contigo, te va a engañar a ti solo. Si me engaña a mí es peor. O una cosa así me dijo, ya son muchos años. Y yo no hablé, me dieron toda la bienvenida muy bien, muy bien, muy bien. Yo no he tenido problemas de ninguna clase, al contrario. Mi suegra me quería a mí mucho. Y mi suegro, como no se podía meter en los coches, pues yo le gustaba mucho los toros y yo lo llevaba en los toros, unas pocas de veces lo llevaba a los toros en la moto. Ajá. Así que, muy bien, vivía en Mija, en un sitio maravilloso, maravilloso. Y tenéis una relación de noviazgo de 6 años, ¿no? Por lo que yo te he entendido, 52 años, tu hijo te viene a los 9 meses, a los 5 años o así, ¿os casáis? ¿O cuánto tarda en ¿Qué casaros? va? Nosotros a los 2 años y pico, cerca de 3 años, no llegó a los 3 años. ¿Os casasteis? Nosotros nos conocimos el día 7 de septiembre del año 62. Y nosotros nos casamos en el 72. El 23 de abril de este mes, hace 53 años que nos casamos. Wow. Lo mejor que me ha pasado en mi vida, niño. Sí, no, se te nota. Se te yo- nota, Pepe. Qué bonito, ¿eh? Porque además ahora, para las nuevas generaciones parece utópico el hecho de poder estar con la misma persona 50 años. Fíjate. Yo creo que es fácil, ¿eh? Tiene sus cosillas, ¿no? Hombre, por supuesto. Pero lo más importante es el respeto hacia los dos, que es muy fácil de perderse ahora,
y que cada uno tenga su espacio. Fíjate qué cosas más pequeñas, vamos. Ya te digo que nosotros muchas veces discutimos y todas esas cosas, pero al ratillo ya, hasta luego, por Lucas, ya no ha pasado nada, pero ahí, eso fue en San Antón, esa fue la primera fotografía que nos hicimos juntos, en San Antón. El G6 ese que yo llevo me lo hizo ella, a mano. Sí, señor. ¿Qué recuerdas de esos primeros momentos, de esa relación? Mira, es que es la hostia. Nosotros hemos tenido un noviazgo muy bonito. Muy bonito. Yo tuve la moto lo que pasa es que la moto pasaba más frío que la bandorraba, ¿no? Y luego compré un 600. Después del 600 compré un R8 TS. Después del R8 TS compré un Citroën Tiburón. Después un R18. Después un Megane. Y cuando tuve el Megane ese, que lo tuve 15 años, que no andaba nada, o compré otro Megane que tengo ahí afuera. Ese día fue el día 23 de abril del año 72. ¿Qué recuerdas de ese 23 de abril? Fabuloso. Fabuloso. Y otra cosilla que no me gustó y no te lo voy a decir. Bueno, esa no la guardamos en el tintero. Lo que sí te voy a pedir, Pepe, mira, esa es tu cámara, esa blanca que ves. Yo sé que has hablado mucho con tu mujer, que os habéis contado todo, pero ¿qué le dirías? Algo que nunca le hayas dicho, Pepe. Yo es que le he dicho a mi mujer todas las cosas que tenías que decirle, ¿no? ¿Alguna que creas que debe recordarle? Le voy a recordar. Yo le voy a recordar que la sigo queriendo como el primer día. Que me ha dado 3 hijos. Fabuloso. 3 niños extraordinarios. Y que a raíz de ese tenemos 5 nietos que nos vuelve locos a los 2. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Pues ya está. Tengo 3 niños, tengo uno con 52 años, otro con 49 y la niña que tiene 45. Fabuloso todos. ¿Y cómo ha sido la crianza? ¿Tú te ves reflejado? Es decir, imagino, ¿no? Muchas veces tendemos a no cometer los errores que hemos visto de nuestros padres, pero ¿cómo ha sido Pepe Aragón como padre? Mira, de como mi padre me crió a mí, a como yo crié a mis hijos, es un cambio brutal. Brutal. Porque ellos es que si nada más que hacían trabajar. Bueno, y tú no también. había seguridad social. Y tú también. Sí, pero eran otras cosas, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Yo he trabajado mucho. Yo de los 50 años que estuve, mira qué fotografía. Ese es cuando sacábamos, ese es el Cristo de la Aspiración. Ese lo cogía yo así, y lo levantaba para arriba solo y lo metía en el trono solo porque no me fiaba que me ayudaran. Tenía mucha fuerza, yo tenía mucha fuerza. Hombre, te habías curtido, ¿eh? Y entonces, pues así estuve 15 años. Bueno, no estuve 15 años, estuve 12, porque luego vino un trono muy grande y ya ese se metía con una plataforma. Y ya está. El trabajo era ese. Yo salía. Además, él, cuando ya era yo un hombre, ya él me consideró que yo era un hombre. Mira, esos son mis 4 hermanos. Cuarta mi hermana. Mi hermana que no vino. Y el que está a la vera mía es mi hermano Antonio, que en paz descanse. Buena gente. Bien. Pues entonces, lo que pasaba era eso. Que yo no disfrutaba de mis hijos nada. Porque yo salía de noche y entraba de noche. Yo salía de noche y entraba de noche en el butano. Reventadito. Sí, mira, yo llevaba a mi casa y me bañaba, no me duchaba, y me echaba unas aguas de sales y yo me quedaba dormido ahí. Y un día mi hija
que tenía 3 o 4 años, pues cogió una almohada y me la puso aquí, se puso la almohada chorreando, dice, para que duerma mejor. Muchas veces me quedaba allí hasta que el agua se quedaba enfriada, reventado de trabajar. Claro. Eso 10.000 kilos todos los días. Todos los días. Todos los días. Mira, estos son la gente del butano. Mira. Estos son todos Esta los es que la habían. familia de toda una vida. Sí, ¿no? sí, eso en aquel tiempo ya hay 3 o 4 que faltan ahí. Pero ahí estábamos todos ahí. Esa fotografía está en Fuengirola, en el camping. Lo que es hoy restaurante Tito Clemente, está al lado de la Plaza de Toros, ese era. Tito Clemente, que era un gran amigo mío. De ahí aprendí yo muchas cosas. Él cogía y decía, voy a hablar con tu señorito que me hace falta tú para el sábado. Porque el sábado a lo mejor hacía él una comida muy grande para los que lo pedía. Y a mí, como me encantaba hacer eso, pues me iba con él. Yo jamás le he cobrado una peseta a ese hombre. Porque me encantaba de estar con él ahí y de aprender cosas de él. Aprendí mucho de él, mucho. Qué bueno. Y seguíamos con tus hijos, Pepe. ¿Cómo me describirías a cada uno de ellos? Bien. Cuéntame. Cada uno son distintos, ¿eh? Mira, el mayor es un tío muy formal. Los tres son muy formales, pero es mayor. El mayor lleva muchos años vendiendo coches. Ahora está en la Kia, en la distribución de Kia en Fuengirola. Ajá. Y es un tío encantador. Es guitarrista, es muy flamenco, muy camaronero, porque le gusta. Y mi nieto, el hijo mayor también, le gusta mucho. Hemos ido los tres a ver a cantadores. La última vez fue a Carrasquilla. Pues, bien. Y es un tío que es un encanto de hablar con él. Además, muy conocido en Fuengirola. Y yo no porque te lo diga como padre, pero ahí está. La gente lo pueden decir. Luego está Sergio, es el segundo. Ese lleva 22 años, quiero recordar, en una oficina del Santander, donde hoy es director. Ese es padre, es madrero, pero ese cuando yo le digo, voy a hacer una comida, entonces ya está allí conmigo. Desde que era así, ¿eh? Desde que era así de chiquitito, estaba él. Es un encanto, míralo. Tiene una sonrisa y cuando va conmigo él es y yo con Sergio, él. ¿no? Él es Sergio. Es Sergio. Además ve ahí, eso en la grada de la Rosaleda, esa foto, Esa fue cuando la Rosaleda, cuando el Málaga jugó la Copa, la de eso de Europa, la Champions League. La Champions League, allí. Entonces hace 12 años. Sí, tiene pues esta foto. ahí estuvimos allí, que recogió 2 entradas y estuvimos allí. Lo vimos todos los partidos. Bien. Y luego está mi hija, que tiene un corazón que no le cabe en el peso, pero es, ¿cómo te diría yo? Es más sinche a la hora de. Ella estuvo trabajando ¿Tú sabes quién es ese hombre que hay ahí a la vera de Pepe? No. Ese es nieto del Niño Las Moras, del cantador flamenco de Málaga, el Niño Las Moras. Pues yo tenía fichado a ti y a Pepe. Bueno, pues ese es un encanto de hombre, ¿eh? Ese es un tío. Ese hombre se llama Juan Blanco Ternero. Es un encanto. Y canta para morir. Así que la niña nos quiso estudiar. Buena gente, ese que hay ahí ahora. No quiso estudiar y entonces, pues, cuando terminó del cole, pues se fue a trabajar. Se fue a trabajar a McDonald's. Y estuvo 22 años, 20 o 22 años allí. Digo, ya no trabajo más que en McDonald's. Y se vino y ahí está, en su casa, con su mujer, con su marido y sus 2 niños. ¿Estás orgulloso como padre? Tú no te puedes hacer una idea. Tú no te puedes hacer ni una idea. No ha ido mal.
por tanto, ¿no? Gracias a Dios no. Mira, y ese Osuna, ese hombre era una institución Fuengirola. Vamos, pues más o menos como tú, Bueno. Pepe, porque ahora después también tenemos que hablar de tu faceta política, tenemos que rescatar alguna que otra anécdota todavía de esos 50 años de como butanero, y por supuesto también tenemos que seguir hablando de ese gusto culinario. Pero esa pasión por el flamenco que hablabas tú de tu hijo, la hereda de tu madre, imagino, ¿no? Yo le compré una guitarra para los Reyes que tenía 5 años. Ajá. Y estaba todos los días así. Y él compró, pues ya empezó muy tarde, ya tenía él más de 30 años cuando empezó a tocar, o cerca de 30 años cuando empezó a tocar la guitarra, ¿eh? Pero toca, a todos lados. Siempre tiene una en su casa. Una otra en el coche. En el coche y otra en mi casa. Treja. Sí, Cuando señor. va a casa, el día que va a casa, pues mientras que la madre está haciendo la comida y cosas de esas, pues se mete en su cuarto, porque su cuarto está allí. Y empieza a tocar, y cuando empieza a tocarme por soleá, es el toque más bonito que hay en el flamenco, el toque por soleá. Empieza a tocarme por soleá, y él que lo sabe, pues empecé a tocarme por soleá y nunca entró al cuarto. Pero te quedas en la puerta, Me ¿no? quedo en la puerta escuchando, ole, ole, ole. Es que Pues te está viendo, ¿eh? qué bonito el cante por soleá. Tengo amigos. Yo tengo muy buenos amigos allí, flamencos buenos. Yo colaboro mucho. Yo hice, en la Peña de la Unión del Cante, le hice una versa flamenca cuando vino la Peña de Barbate no, de Puerto Real. Y ahora el 17 del mes que viene la de Ronda. Pero a esa no le voy a hacer una versa. A esa le voy a hacer unos fideos a banda. De los que eres experto, ¿eh? De los que eres experto, Pepe. Ese se lo voy a hacer unos fideos a la banda a ellos, sí. Y yo colaboro con todo y con la de mi hija, con la Peña Flamenca del Sur. Yo colaboro cada vez que me dice Pepe que va a venir un cantador y que la última vez se la hice, Y ahí se la está, hice y pasamos un día muy bueno porque vino Verdiales, vino también una zambomba que trajo. Y esa mondita muy, muy bueno, ¿eh? Pues, Pepe, si me lo permite, ahí nos vamos a quedar de momento, porque todavía nos queda la última parte, el último tramo de aquí de la plaza. Seguimos con Pepe Aragón descubriendo su vida, todo ese mundo profesional prácticamente dedicado de manera casi íntegra al butano. Pero todavía nos queda mucho que desgranar, mucho que conocer, y lo vamos a hacer ahora en esta tercera parte del programa. Secuestren el mando, no se vayan, que volvemos ya. Regresamos a la plaza, nuestro lugar de encuentro, en el que hoy hemos coincidido aquí con Pepe Aragón, un histórico de Fuengirola. Seguimos desgranando su vida, hablando con él, descubriendo todos esos secretos, detalles, momentos que de una forma u otra le han marcado en su trayectoria personal, profesional. Y había uno de esos sectores que, si quieres, no profundizamos mucho, pero sí quiero que me cuentes la experiencia en la política, ¿eh? Y cómo se produce, Pepe. Vamos a verlo. Como tú sabes, ha estado 50 años y entonces el dueño de Moreno Rivera, pues se presentó. Y él me lo dijo. Y yo le dije que no. Dije que no porque a mí no me gusta eso. Pero ya, al poco tiempo, pues me lo dijo su padre. Su padre era un hombre muy especial para mí. He estado casi toda mi vida con ellos. Y me dice, Pepe, hay que ayudarle a Salvador. Y le digo, don Salvador, por favor, no me pida usted eso. Pídame usted lo que usted quiera, que usted sabe que yo... Y es verdad, yo he estado 50 años y yo jamás he dicho que no, ¿eh? En nada he dicho que no. No me diga usted eso. Hay que ayudarle. Total, que fui. Pero entre como independiente. Ajá, concejal independiente. Estuve ahí y cuando él se fue, pues yo me fui detrás. ¿Qué legislatura? ¿Qué periodo?
Eso fue el... ¿Cuándo fue, Pepe? En el del 2004 fue, ¿no? Del 4 al 8 me parece que fue. Me parece, no me acuerdo ahora mismo. Ajá, pero sí, ya en el Sí, siglo fue XXI. una legislatura nada más. ¿Y cómo fue? Mal. ¿Qué tal? Mal, porque yo me sentía muy malamente. ¿Por qué? Porque no me gusta. Te veía fuera de onda, ¿no? No te A mí veía... me gusta, la política no me gusta. Y además no me gusta tampoco porque en las políticas hay mucho fanatismo. Fanatismo hay mucho. Cada uno es libre de pensar políticamente como le salga de las narices. Que eso yo siempre lo voy a respetar, porque para mí lo más importante son las personas. Yo le hablo a todo el mundo con mucho respeto. Y es el que yo quiero. Algunas veces, pues, tú sabes que cuando tú piensas de una forma y yo pienso de otra, pues siempre hay algo. Y yo jamás... Mira, cuando nos juntamos mucha gente, mira, esto es una comida en el Cucú. Ahí hay gente de todas las clases sociales. Mira, ahí está mi hijo Sergio, detrás mía. Ajá, míralo. Era un niño, ¿sabes? Y era, uno pensaba de una forma, otra pensaba de otra de otra, pero jamás me gustaba a mí que en mi cocina, cuando yo estaba allí, se hablara de política. Pero es que sigo haciéndolo así. Yo he ido muchas veces a la Peña de los Andaluces, que es la primera peña que se fundó en Fuengirola. Y allí hay gente de todas las clases sociales. Ellos hablan de política dentro, que no quieren, pero en la cocina no. A mí me tienen que respetar eso, porque no me gusta. Entonces fueron unos 4 años muy largos, imagino. Pedro. Muy largo. Además, cuando se terminó la legislatura, pues mis hijos, había en mi casa un cónclave. Mis hijos, los tres y mi mujer. Dice, papá, tú no te vas a presentar más, ¿verdad? Y yo le prometí que no. Y ya no había más. Independientemente de que te lo dijeran, tú tenías claro que no ibas a seguir. No, seguro. Es que no me gusta. ¿Aún así se te ofreció? Claro, digo, se me ofreció hasta de no trabajar. A de irme a trabajar en el año 61. Yo tenía 61 años. Y me quedaba 4 para jubilarme. Y entonces, pues, me propusieron de tirarme esos 4 años, de irme a Mancomunidad o a la Diputación. No, le dije que no. Que no. ¿Y volviste entonces al Butano? Sí. Bueno, yo estaba ya de encargado, no estaba yo. No estabas sobre el terreno, no estabas sobre el terreno, sino en la oficina, ¿no? Sí, yo estaba en la oficina. Yo me tiré los últimos 15 años, o si no, no hubiera estado tantos años. No, porque físicamente era imposible, claro. No puede. Entonces, y ahí fue cuando pasó eso, yo estaba operado, yo estaba en el hospital cuando vinieron a ofrecerme eso. Estaba en el clínico que me habían operado un tumor de próstata. Y dije que no me gusta. Yo veo a la gente del PP que vienen en busca mía y son amigos míos. Y yo le hablo con el mismo respeto que al de Vox, que al de los socialistas. Yo le hablo a todo el mundo con el mismo respeto. Pero de política no me gusta. Es que no me gusta. Y aún así, dentro de esos 4 años, de ese periodo, ¿hay algo que rescate y que digas, mira, esto sí que lo voy a conservar con buen recuerdo, porque esto, algo que te quedes? Es que, mira, me queda... A mí, cuando yo estaba allí, estaba de alcaldesa Esperanza Oña, Sevilla. Esa señora nunca jamás se ha dirigido a mí de malos modos o de buenos modos. Nunca jamás. Nosotros hablábamos y bueno, y ya está. Pero no es igual que con los otros compañeros que tenía yo, que ellos sí les gustaban, a todos les gustaban la política, pero a mí no. Esto no lo he dicho yo nunca, pero te lo voy a decir a ti. No me gustaba, ni me gusta.
Porque a mí me gusta de decir, si tú lo estás haciendo bien, tú lo estás haciendo bien. Pero si tú lo estás haciendo mal, no me digas que lo estás haciendo bien porque lo estás haciendo mal. Intenta siempre ser objetivo. Eso es. Es difícil, ¿eh? Bueno, Pepe, muy difícil. pero yo eso lo tengo muy claro. Lo he tenido siempre muy claro. Es que lo difícil es ser objetivo. Lo fácil es ser subjetivo y Sí, barrer sí, siempre para casa o... Eso es hipocresía barata. Efectivamente. No me interesa. Pero pues, por eso no quería Yo soy un hombre en Fuengirola. Por eso no quería estar en la política, Eso Pepe. es. Yo soy un hombre que en Fuengirola soy querido y respetado. Quiero yo. Creo yo. Creo yo. A mí así me lo han hecho saber, ¿eh? Que ¿Sabes? tú lo sepas. Entonces, no le hago más a nadie. Si te puedo ayudar, te ayudo. Seguro. Seguro. Segurísimo. Que viene en busca mía y yo le puedo ayudar, seguro que le ayudo. Entonces, en 2012, hemos dicho 2008-2012, ¿no? Ese periodo, o 2004-2008, en el momento en el que termina, tú te quitas un peso de encima tremendo, sí, Pepe. Sí. Luego vi cosas... Es que no quiero entrar. Sí, no vamos a entrar, porque además ese es el último periodo previo a tu jubilación. Ahora también quiero que hablemos, por ejemplo, de Juanito, parte importante también en tu vida. Pero cómo Mira, se ahí produce... está el hermano y el hijo. El hijo, y sí. tenemos también ahí a Tomás Roncero. Roncero, periodista. Ahora hablaremos de él, porque justo ha coincidido con la foto. Pero esa jubilación, ¿cómo llega? ¿Qué supone para Pepe Aragón despedirse del butano 58 años después? ¿Se te pasaron mil y unas cosas por la cabeza? ¿Alguna que otra lágrima se te escaparía? Cuéntame cómo fue, Pepe. Los primeros meses lo pasé mal. Normal, porque dices, pero bueno, Pero ¿esto qué es? yo estaba mentalizado de que, bueno, que tenía que llegar y ya está. Porque tú sabes lo que es, sobre todo para mí, ¿no? De coger y yo me voy para Fuengirola. Pues yo vivo en la calle de Sevilla y yo bajo a Fuengirola porque es al centro. Bien. Tú sabes lo que... Adiós, Pepe. Pepe, ¿cómo estás? Mira, Pepe, mira, adiós, Pepe, mira, ¿cómo estás? Así, eso, mira. Una vez, mi mujer no quiere salir conmigo. Porque no es posible de que se tarde 1 hora y 20 minutos desde mi casa al paseo marítimo. ¿Cuya distancia son 200, 300 metros? No, hay más. Sí, pero vamos, un tramo de pero, 10, 15 minutos, ¿no? Y que se convierte en hora y media. Tirando mucho a 10 minutos. 10 minutos. Y se pasa en hora y media contigo al lado. Sí. Pepe otra vez. Y siempre te han dicho Pepe, ¿no? Siempre Pepe. O Aragón. O Aragón, eso, por eso. El único que me decía, era don Salvador Moreno Rivera, que era mi jefe. Ese hombre fue el que me decía siempre, Pepe Aragón. Pepe Aragón. Nunca me ha dicho ni Aragón ni Pepe. Siempre Pepe Aragón. Y el hijo, y ya los hijos y las hijas siempre Pepe Aragón, porque era lo que excusaba de su padre. Claro. Y entonces ahora entre semana, ¿cómo es la vida de Pepe Aragón, por ejemplo, ahora entre semana? Porque ya me dice que los fines de semana tienen mucho meneo, bueno, mucha peña. todos los fines de semana no. Ahora llevo así una pera de días seguidos. Sí, pues ya sabes, hay que armar alguna, Pepe. Hace dos semanas fue el memorial de Juan. Sí, señor. Pues mira, vamos a hablar de él, precisamente, si te parece. En ese memorial... ¿Que lo has organizado tú? Yo lo hago siempre. Bueno, ahí está Julio, que es el yerno el cuñado de Juanito, que me dice, mira... ¿Qué? Digo, aquí estoy. Nada más, eso es las palabras que hicimos nosotros. Mira que aquí estoy. Aquí está el tío, Ya está. para lo que sea. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Digo, pues, hacemos un arrocito de ese. ¿Y los fideitos para cuándo? Digo, es que pasa lo siguiente, mira. Yo antes, en el almacén del butano, pues tenía 2 halcones, que lo tenía lleno de pescado porque yo iba al puerto y la peña del puerto hace dos certámenes de pesca. De pesca, ajá. 2 concursos de pesca o certamen. Y todos los congrios son para mí. Como ahora no tengo congelador ni nada de eso, porque yo cuando se vendió, Moreno Rivera se vendió a un señor, pues tuve que retirar de allí los congeladores. Yo no tengo congeladores donde meterlos. Para meter todo eso. Yo tengo un local de los artistas culinarios, tenemos un local donde metemos todas las paellas,
tenemos las paellas, todas las cosas nuestras allí, pero no tenemos electricidad. Ahí no hay electricidad, ahí tenemos una lámpara de esta de sol que se pone blanca cuando entramos de noche y ya está. Entonces no puedo tenerla. Y ahora no tengo yo lo que tenía antes. Ahora tengo que cogerlo, pedirlo y guardarlo para una cosa, para una sesión muy grande, muy grande. Pero antes tenía allí de todo. Yo he hecho, la más grande fue unos fideos a la banda para 1.200 personas. Para los niños de acogida de Málaga. Casi nada. ¿Recuerdas cuántos Mira, kilos? esa es. ¿Recuerdas cuántos kilos utilizaste? Sí, claro. 110 kilos. Cuenta. De arroz. De fideo. Eso, de fideo. De arroz, 110 kilos. Con menos también se sacaba. Mira, esa es una de las paelleras que tenemos nosotros. Tenemos 4, 2 son nuestras y 2 son de la Federación de Peña, que cuando me hace falta a mí, ellos me lo prestan enseguida, ¿no? Que le caben 50 kilos de arroz. Lo que pasa es que nosotros nunca le echamos 50 kilos. Lo máximo que le echamos son 40. Pero con 40 comen 400 personas. Eso te iba a decir, que comen unos cuantos. Pepe. La última vez que tengo la fotografía ahí, no me acuerdo de haberte la dejado ahí. En Fuengirola hicimos una para 1.000 personas. Para la Dana de Valencia. Pues nosotros nada más que hacemos comidas benéficas, ¿eh? Benéfica. Entonces se hizo un maratón el ayuntamiento pues cogió y todo lo que se acabó de cuando tú es que no me acuerdo cuánto era lo que tenían que pagar los participantes. La recaudación, ¿no? ¿Sí? Todas y me dijo el concejal que se mandó para allá 35.000 euros. Fíjate. Wow. Y allí las colas para comer arroz, pero hubo ropa todo. Wow, Pepe. Y si yo te digo Juanito, ¿qué significa Juanito para Pepe Aragón? Vamos a verlo. Juanito, en Fuengirola, hablar de Juanito es hablar de una persona que no ha muerto, que sigue viva todavía. Porque para los madridistas sigue vivo. Si no, al minuto 7 mira el Bernabéu. Que escuchen el Bernabéu. Sí. Bien. Día tras día. Fuengirola tiene un embajador con Juanito que se llama Antonio Guerrero Escalona, que es el moyano, que tiene mi edad. Ese hombre se dedica a vender lotería. Ese hombre va todos los domingos a ver el Madrid a Madrid, con 78 años para 79 años. Wow. Que los cumple ahora el día 1 de julio, cumple los 79. Ese hombre va, pero desde siempre. Desde siempre. Oh, eso es fanático, ¿eh? Ese es un gran amigo mío. Ese es un gran amigo mío. ¿Y no has ido tú nunca a Madrid a ver el...? Una pila de veces he ido. Yo he ido muchas veces. La primera vez que llevé a mi hijo Fran, que estaba haciendo el servicio militar, digo, cuando termine el servicio militar vamos a ir a ver a Madrid, el Madrid-Barcelona. Y perdió el Madrid 1-0. Pero bueno, ya está. Pero yo tenía mucha amistad con su padre, con su madre, con Carmen. Mira, Andrés Barrio Nuevo era el presidente de la Peña Juanito, cuando pasó eso con Juan. Y vino un busca a mí y me dice, Pepe, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Todavía no, porque muy pronto. Pero el año que viene tenemos que hacer memoria, Juanito. Y la Peña no tiene un duro, ¿eh? Y le digo a Andrés, todos andará Andrés 2 o 3 semanas antes, porque él murió el día 2 de abril, pero este año se ha hecho el 29 de marzo. Ya sabes, pasamos un día allí que no veas tú. Además, con otra particularidad, que el arroz lo hicimos mi hijo Sergio, mi nieto Javi y yo. Qué bonito, los Aragón, Los tres. Sí, señor. Y entonces se hizo, fue un exitazo, porque entonces yo cogía y les decía, mira, a mí me hace falta los pimientos, tomate, papa y todo eso a Villalobos. Me hace falta. ¿Para qué? Para esto.
cuenta conmigo. Me iba al puerto, mira, me hace falta que me deis, buscáis esto y esto y esto. No hay ningún problema. Y lo encontraba todo. Entonces, luego había que poner el aceite, bueno, que se hacía. Se estuvo haciendo. Yo he fallado 4 veces al memoria. He fallado los 2 años de pandemia. El año pasado, que me pusieron marcapaso y estaba recién puesto. Y un año que me dice José, el hermano de Juan, me dice, Pepe, yo quiero este año hacer el memorial de mi hermano. Digo, sí, hombre, claro, chiquillo. Pero tú me tienes que ayudar. Y yo estuve allí, el tiempo que tuve que estar allí, estuve. Igual que si lo hubieras hecho tú. Claro, porque me dice, tienes que hacer, la tarta te encarga tú y tú eres como la tía. Y cogí a un amigo mío, que ya se ha jubilado también. Entonces cogió, le digo, mira, me vas a hacer un campo de fútbol. Pero con tribuna y todo, ¿eh? Pepe, y eso, tú me lo haces como te dé la gana, tú lo haces como tú quieras, pero ya está. Cogió una plataforma e hizo un campo de fútbol y el césped. No tuvo aceptación aquel año. No tuvo aceptación. ¡Oh! Y eso es lo que hice yo aquel año. Y luego estuve ayudándole. A ver. Bueno, pero eso lo hizo él. Eso es. Y siguió haciéndolo. Mira, me dieron, Andrés Barrio Nuevo me dio el escudo de oro de la Peña Juanito. Y me hizo socio honorífico de la Peña Juanito. La madre, Carmela, en la puerta de la cocina, se viene para mí y dice, ay, Pepe, me pegó un abrazo muy grande, y me dice, Pepe, hijo, esto que se haga siempre, hijo. Digo, yo lo voy a hacer hasta que tenga yo fuerza ya y Dios me dé salud. No obstante, esto fue Todavía te veo yo con fuerza. Y por eso me estaba comentando el compañero de esta imagen, porque esto también es un momento clave, ¿no? Yo creo que en tu vida, Pepe, el reconocimiento a toda una carrera, toda una vida, también de alguna forma u otra destinada a tu ciudad, a Fuengirola. Vamos a ver, ese es el orgullo más grande que puede tener un fuengiroleño. Tener la medalla de oro de tu ciudad, eso es lo máximo que te pueden hacer. Y ese es el orgullo más grande que tengo yo, más que nada por mi familia. Porque uno ya tiene la carrera esa, que sí, que también, que también. Pero eso es un orgullo muy grande para mí y pensar, tú sabes con quién pensaba yo mucho, con mis padres. Se lo dediqué a ellos. Que cuando bajé para abajo y ya me espabilé una mejilla. Pues como no podía uno ni hablar porque como tenía lo que tenía ahí. Y le dije, solo yo le dije, esto es para vosotros, para que lo sepáis, lo que ustedes habéis hecho. Imagino sería un día muy emotivo, con tus hijos, sí, con tus nietos, tu mujer. Y tener allí a mis amigos, los que tenían que estar, Y porque nada más que pudieron entrar en el Palacio de la Paz, para mí que fueron 260 personas, no pudieron entrar más, sí, no con el COVID. Entrado. Pero, mira, a mí me han mandado felicitaciones de todo el mundo. De Los Ángeles, California. De Bonn. De París. De Múnich. De Bristol. De Narmuner de Australia. De Nueva Zelanda. Wow. Mucha gente. Y de todas, de Córdoba, de Sevilla, de Madrid. Yo tengo muchos amigos en Córdoba porque en Fuengirola le llaman la Córdoba chica. ¿no? Como el Little Italy, pero... Y yo conozco mucha gente, ya hombres ya son muy mayores, ya
Lo que están son los hijos y los nietos, ¿no? Pero, mira, hay uno que siempre tiene muy especial, que es Ricardo Rojas, es el presidente del Rabo de Toro, de la Peña Rabo de Toro de Córdoba. Y hablamos mucho. Y ese vino a Fungirola, vino sus suegros, que vivía en el edificio Alhambra, en el primero C. Y gente de esa, y de Madrid, y de Madrid. Gracias a Dios. Eso sembra mucho, ¿sabes? Sí, no, es que no es fácil, no es fácil, pero tampoco lo es que se te reconozca en tu propia ciudad. Por eso, ahora te quiero preguntar, Pepe, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué le queda por hacer a Pepe Aragón? Yo creo que no he empezado todavía, porque yo voy con mucha ilusión a hacer todo lo que estoy haciendo, lo hago con muchísima ilusión. Yo creo que no he empezado. Esto me lo han preguntado muchas veces. Y yo digo lo mismo siempre, ¿qué te queda por hacer? Yo quiero hacer muchas cosas más. Evidentemente no podrá ser, por ley de vida, ¿no? Pero yo, si puedo hacer todo lo que pueda, mientras que Dios me dé salud, voy a estar ayudando a la gente. ¿Cómo sigues haciendo? Que es muy importante, haciendo? Por lo menos muy importante para mí. Es muy importante eso. E imagino que también lo serán. Ahora sí, yo creo que, bueno, preguntártelo a tus nietos, ¿no? Tengo un nieto, el mayor de mi hija, que quiere ser cocinero. Y yo le he prometido que yo lo voy a poner, lo voy a meter cuando él salga del cole, ya salga del instituto, lo voy a poner en una escuela de hostelería. Que se lo voy a pagar yo. Y mi hijo Sergio, que es un crack. Es un crack, ese tío es un crack. Cuando lo veo allí de trabajar todo eso, qué orgulloso estoy de mis hijos, ¿vi? Estoy muy orgulloso de mis hijos, muy orgulloso de mis hijos. ¿Te ves reflejado en ellos? Sí, porque todos tienen un corazón, son todos que tienen un corazón que ninguno de hablo por los tres, que no le caben en el peso, cada uno con su forma de ser, por supuesto, que eso hay que respetarlo, pero son muy buena gente. Si no fueran buena gente, yo no hablaba. Es primordial. Ser buena persona y ser feliz deben de ser los objetivos primordiales dentro de la vida. Lo demás ya viene. Sí. Pero eso tiene que serlo. Y como hemos hecho antes, Pepe, con tu mujer, pues lo vamos a hacer ahora con tus nietos. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje? ¿Qué consejo? ¿Qué les dirías a esa cámara para que ellos les cale de por vida? Mira, yo le diría a los 5, pues tengo 5, que sean ellos mismos siempre, que ellos sean mismos, que vayan los 5 por el camino de la verdad y de la vida. Que cuando esté hablando con las personas le mire a los ojos y le diga la verdad. Si tiene que decirle que no es así, pues se le dice. Yo iba a decir otra cosa, pero no lo puedo decir. Y que sean ellos mismos, que estudien. Que eso es muy importante. Y bueno, y para adentro. Y a mis hijos, ¿qué les voy a decir? Que son mi alegría de vivir. Me emociono. No, poco más. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, es así, y yo creo que Pepe Aragón con este momento, yo creo que ya queda reflejado el sentimiento por tu mujer, como hemos visto antes, por tus hijos, por tus nietos también, como nos has hablado de tus padres. Pepe, nosotros hemos llegado hasta aquí. Muy bien. ¿Cómo te has sentido? Muy bien. Además, esto es igual que antes cuando iba a confesar. Yo lo que en vez de estar el padre enfrente, como cuando iba a confesar, que tenía que decirle todo al cura. Pero esto te abre el corazón y dice lo que tú estás pensando de corazón y ya está. Dices la verdad y ya está. Y el que no me conoce, pues que soy así. Yo creo que hoy te y el que me conozca, Pepe, y el seguro. Que me conoce, que son mucha gente, gracias a Dios, pues dice es verdad lo que ha dicho este hombre. No, yo te iba a decir que es que serán muy pocos los que no te conozcan, Pepe. Muchas gracias por este tiempo con nosotros, muchas gracias por abrirte en canal, por contarnos tu vida.
el placer es nuestro y sobre todo que hayas estado aquí cómodo. Para nosotros ya te digo que es un placer. Muchas gracias a vosotros. Pues el placer ha sido mío, ha sido de esta casa, de 101 Televisión Costa del Sol, al igual que espero que hayan disfrutado ustedes con esta entrevista en profundidad aquí en la plaza a Pepe Aragón, hijo predilecto de Fuengirola, un histórico de uno de esos grandes núcleos de la Costa del Sol que ha puesto su granito de arena para llegar a ser lo que somos hoy. Con ello nos vamos a marchar. De nuevo te reitero las gracias, Pepe, muchas gracias por este tiempo. Siempre. Y nosotros nos marchamos, pero ya saben que la programación continúa aquí en 101 Televisión Costa del Sol, su casa. Pues sí, señor.